Del Perú. A ver, de esto sí quería yo hablar hoy. A raíz de lo que comenté la semana pasada, resumo, yo dije que la vacancia de Pedro Castillo era perfectamente legal porque se hizo de acuerdo a las leyes que existen en Perú. Me gustan o no las leyes, es otra cosa, son las leyes que tiene ese país, y que la proclamación de la presidenta actual se hizo según las leyes y por tanto tenía que ser respetado. Lo que ha ocurrido después, decía yo, me parecía que la represión no debía ser la respuesta del gobierno y que lo que tenía que hacerse era detener la represión, tratar de pacificar la situación y convocar a elecciones. Y muchas personas en los mismos comentarios de allí me han dicho que me equivoco, que las manifestaciones no han sido pacíficas, que ha habido violencia terrible, quema de edificios, quema de vehículos, que se asesinó a un policía, que ha habido una enorme violencia y que se ha detectado que detrás de la violencia hay gente de Sendero Luminoso y gente del narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo no sé si esto sea cierto o no, pero puedo partir de la base de que es cierto y sin embargo opinar lo mismo. Voy a explicarme. En ese tipo de movilizaciones populares, los violentos siempre son una minoría. Esto lo sabemos porque nos lo enseña la historia y la sociología, no porque me lo estoy inventando yo ahora. Es decir, son unas pocas personas las que provocan la violencia. Se llaman provocadores por algo, siempre los hemos tenido. En el 68 en México, por ejemplo, no lograron triunfar, pero había gente llamando a las armas. Y el Consejo Nacional de Huelga nunca se armó, afortunadamente. Luego algunos de sus integrantes se convirtieron en basuritas, pero bueno, eso le pasa a la gente con el tiempo, se echa a perder. No todos. En toda movilización social hay provocadores. Yo he estado en muchas manifestaciones donde dicen, ya vamos a atacar ese banco ya que estamos aquí, y tiran una piedra y siempre hay un compañero que dice, ya. No. Cuando la gente está muy caliente es muy fácil la provocación. No dudo para nada que haya habido violencia en las manifestaciones, y violencia que puede haber sido organizada, puede ser emprendida por provocadores, emprendida por influencias de antiguos luchadores de Sendero Luminoso, que era una verdadera banda sanguinaria, despreciable por tu concepto, o el narcotráfico, o quien sea. Aún así, la responsabilidad de un gobierno es la desactivación de la violencia de la manera más enérgica y urgente posible, porque en cualquier otro caso está apagando el fuego con gasolina y haciéndole el juego precisamente a los provocadores. Si yo quiero provocar la represión y tú reprimes, hombre, pues muchas gracias. Que tenga que reprimirse, que tenga que utilizarse la fuerza pública, puede ser defensible hasta cierto punto, pero no la fuerza pública mortal en la gran mayoría de los casos, porque en la gran mayoría de los casos es innecesaria. Obviamente, si le disparas a los policías te van a disparar de regreso, y eso no tiene nada que ver con ideologías. Pero un gobierno responsable, un gobierno serio, lo que intenta es desactivar la situación lo más pronto posible. Aislar a los provocadores, infiltrarse en los grupos. A ver, esto es de primero de gobierno. Tú tienes que saber lo que pasa en los grupos que se oponen a tu gobierno, nos guste o no. Así funciona. Así funciona. Me acuerdo cuando descubrí que el gobierno mexicano tenía una foto mía de cuando estaba yo tomando clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Cuándo me tomaron esa foto? No tengo idea. Teníamos infiltrados, por supuesto, que llamábamos orejas. El gobierno peruano debe tener infiltrados en esas organizaciones y debe informarse de lo que está pasando y debe saber a quién puede acercarse para empezar a desactivar la situación. Si hay un trabajo serio de responsabilidad al conducir un Estado que no creo que el gobierno peruano esté haciendo. Y no creo que limitarse a la represión sea la mejor solución, y ojalá cambien, independientemente de que sea cierto
que hay o no mano negra detrás de las movilizaciones, de la violencia de los manifestantes, sigue imponiéndose la obligación del Estado peruano de actuar para cortarle la mecha a los cañones con los que se puede disparar una violencia enorme. Perú no es, y Perú, que tiene esa historia tan terrible detrás, creo que puede y debe pedírsele que lo haga sin acusarlos de asesinos brutales, bla, bla. No, lo que estás haciendo no es lo correcto para acabar con esta situación, solo la estás exacerbando. Y cuando llegas a un momento de exacerbación determinado, no hay marcha atrás. Y condenas a tu país a una guerra civil. Hombre, yo creo que siempre hay que evitar, digan que soy tonto quizás, pero hay que evitar que tu país se despeñe en una guerra civil.